cumplida. Así que yo quiero declarar en el nombre del Señor que estos días va a haber una actividad angelical sobre este lugar. Amén. Va a haber movimiento de Dios desatando, no sé la palabra, no quiero que me suene a apóstol, nada, que me digan desatando, digo los tiempos de Dios, promoviendo los tiempos de Dios, activando o accionando los tiempos de Dios sobre ustedes. Amén. Entonces, ¿qué produjo ese entendimiento de Daniel? Dio a luz una nueva temporada de Dios. Y mi entendimiento, mi contender con Dios, hoy veníamos en el último tramo, nos faltaban unos 300 kilómetros y nos pusimos a hablar con Sonia y comenzamos a orar como a contender por Dios, por ustedes. Y la palabra que sentíamos era que Dios trae un despertar sobre ustedes. Que trae un nuevo tiempo, Dios. Hay un cambio de temporada para ustedes como iglesia. Por eso decía que Dios viene a ponerlos incómodos. No sé si alguien estaba cansado, estaba por tirar la toalla, o el pastor va a traer una palabra como para a veces el Señor va a venir a sobarme un poco el lomo. No, esta palabra viene para incomodarnos. Por eso el término o el título de la palabra es despertar. Amén. El pueblo de Israel era poseedor de promesas, pero había promesas que todavía no se habían cumplido. Hermanos, sobre ustedes hay promesas que todavía no se cumplieron. Y son promesas mayores. ¿Cuántos lo creen? No le vengo a vender nada barato. La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Lo que han visto no se compara a lo que ha de venir. Amén. Dios nos tiene que dimensionar en una dinámica de fe, de comenzar a ver las cosas que no son como si fueran. Entonces, dice la palabra que Dios despertó la palabra. Y ahí voy a Esdras, capítulo 1, verso 5. El pueblo comienza a volver, ¿sí? El pueblo, después que Dios, o que Daniel más bien gana la guerra espiritual y hace que el pueblo entrara de vuelta en el curso de acción de Dios. Recuerde que yo lo que le he dicho que era que estaban como pausados, y cuando vuelven, comienzan a volver nuevamente. Ellos vuelven a reedificar, vienen nuevamente ¿a qué? A levantar los muros, a colocar las puertas del templo, las murallas que estaban caídas de la ciudad, más bien dicha. Y hoy a la tarde hablábamos con mi esposa y leíamos esta palabra y comentábamos esta palabra y teníamos entendimiento de esto, ¿sí? Lo que le decía recién, Dios establece tiempo, pero para ese tiempo Dios provee de revelación. Para ese tiempo nuevo que Dios va a traer sobre ustedes, Dios le va a proveer de revelación. No, y hermano, entiéndame, no le estoy diciendo que todo lo que hicieron hasta acá es malo, estoy diciendo que es bueno, pero estoy diciendo que cada temporada de Dios viene con una, y no estoy diciendo que vamos a cambiar la Biblia, estoy diciendo la revelación del tiempo te trae provisión, te trae un entendimiento nuevo. Dios provee, y ahí vemos que en ese tiempo Dios provee revelación e instrucción. Dios es un Dios que habla. Dios para hacer habla primero. Amós 3:7 dice: no haré nada sin antes revelárselo a mi siervo los profetas. O sea, Dios está hablando que para hacer necesita revelar. Entonces necesitamos el entendimiento y la revelación de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer. Entonces Esdras capítulo 1 verso 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué le había dicho Dios a Jeremías aquí? Cuando se cumplan los 70 años, yo vendré y... ¿qué dice? Muy bien, hay algunos hermanos que están atentos. Vendré y despertaré mi palabra sobre mi pueblo. ¿Qué pasó después de los 70 años? Libro de Esdras está en ese tiempo.
Dios vino, dice, y despertó su palabra. Eso significa que Dios despierta al pueblo porque estaba cautivo, adormecido, fuera de tiempo y fuera del propósito. Entonces Dios tiene que volver a revelarles el propósito. Y tiene que volver a, si pudiéramos decirlos, a activarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el despertar según la Biblia? La palabra despertar es una palabra hebrea, o sea, la palabra original es la palabra ur, que tiene varios significados dentro de lo que Dios está hablando acerca del despertar. Y aquí me voy metiendo más en el mensaje para ustedes, para el corazón de cada uno de ustedes. El despertar en la Biblia, la palabra ur, tiene un significado de agitar. ¿Sí? Agitar. Tiene que ver con agitar algo que estaba adormecido, algo que estaba dormido, ¿sí? Tiene que ver con el soplar de Dios. Tiene que ver con el del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando Dios nos agita su espíritu, agita su presencia sobre nosotros para sacarnos del adormecimiento muchas veces. La palabra despertar es para sacarnos de muchas veces de un estado de comodidad a un estado o a una posición nueva de Dios. Dios nos posiciona muchas veces en un tiempo nuevo. También significa excitar. Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Sí? Habla que Dios levantaba, o sea, el águila, levantaba a los polluelos. Tiene que ver la palabra despertar de Dios sobre nosotros, sobre ustedes. Tiene que ver con un cambio de posición. Otra de las traducciones de la palabra ur es alzar, ¿sí? Es ser puesto en la hora de Dios. Es ser cambiado de una posición a otra posición. Es ser cambiado de un tiempo que estaba aquí, pero Dios me posiciona y me promociona a otro tiempo aquí. Y se lo traduzco con nuestro testimonio, ¿sí? Siempre recuerdo esto, uno nunca debe olvidarse sus orígenes, ¿no? Pero año 2012, diciembre del 2012, yo estaba trabajando en la Ciudad de Azul junto con mi esposa, vivíamos allí en la Ciudad de Azul. Estábamos trabajando y en esos días yo trabajaba en la pintura y estaba trabajando en el campo, ¿sí? En el campo, literalmente, como acá. Lejos de la ciudad donde vivíamos de Azul, a unos, no tan lejos, unos 50 kilómetros, 60. Y en ese momento estaba yo trabajando en una estancia y había un galpón muy grande donde guardaban los tractores, guardaban todos los aperos, las cosas de los animales, de los caballos. Y yo estaba metido ahí adentro en una piecita que a la noche los ratones eran toda la noche, no me dejaban dormir, andaban los ratones, corrían toda la noche los ratones. Y yo ya tenía la palabra de Dios que íbamos a ir a Cipolletti. Pero se había detenido en el tiempo, habían pasado como 5 meses, la cosa se había complicado allí. Y yo estaba una noche ahí al ruido de los ratones, con un olor bárbaro en esa pieza porque había cosas de caballo, había todo. Y le digo, Señor, vos me hablaste, ¿y qué hago yo acá adentro? Y como a los 3 días viene una llamada para que nosotros vayamos a Cipolletti. Y al mes y medio, 2 meses, nosotros estábamos en aquella ciudad. ¿Qué le estoy queriendo decir? Para mí ese fue un cambio de hora. Fue un cambio de tiempo de Dios. Fue un alzar de Dios. Dios me sacó de una posición y me llevó a otra posición. Hay veces que Dios viene y despierta su palabra, despierta su tiempo y nos coloca en el tiempo que Dios tiene para nosotros. Entonces el tiempo de aquel pueblo ya no era más el tiempo de la esclavitud de Babilonia, sino que era el tiempo en el cual ellos volvían a reedificar y volvían a levantar el culto y la adoración nuevamente y volvían al tiempo de Dios y al plan de Dios nuevamente. Dios vino con un soplar, vino con un despertar.
Vino con un sacarlos del anonimato, vino con un sacarlos del detenimiento, vino a sacarlos del adormecimiento, vino a sacarlos de la improductividad, vino a sacarlos de un tiempo en el cual ellos estaban detenidos. Y quizás este fin de semana esta palabra te confronte con eso. Sea un tiempo en el cual Dios te saque quizás de un proceso de detenimiento. Un tiempo en el cual no fuiste productivo. Un tiempo en el cual trabajaste por años y las cosas caían como en saco roto. Pero vino un tiempo en el cual Dios hizo sobre su pueblo. Y despertó su palabra. Y cuando despertó su palabra, el pueblo se activó nuevamente. La palabra Ur, lo que le decía, sopló sobre ellos, pero los levantó y los posicionó en el lugar que tenían que estar. ¿Se da cuenta por qué él hablaba de los tiempos? A veces son los tiempos de la iglesia y todos los tiempos están conectados, interconectados. El despertar también tiene que ver con lo que le llamamos despertar la conciencia profética. ¿Qué es despertar la conciencia profética? Es el entender para qué fui hecho, para qué fui llamado, cuál es mi plan o cuál es el plan que Dios tiene para mí. Hay un plan general para todos. Hay cosas que todos tenemos que hacer como cristianos. Pero Jeremías capítulo 29 dice, yo tengo planes de bien para que... Dios es un Dios de planes. Dios nos planeó. Dios nos creó. Dios nos diseñó. Hay para cada uno de nosotros un plan que Dios tiene. Amén. No se pierda ninguno de estos días porque mañana va a estar tremendo también. Dios tiene un plan que necesitamos entenderlo. Entonces Dios despierta sobre su pueblo, ¿sí? Le es revelado, lo que le decía recién, el despertar la palabra profética o la conciencia profética en nosotros nos conectan con el destino de Dios para nosotros. Nos conectan con la hora y con el destino de Dios para esta casa. ¿Por qué decimos que es profético? ¿Porque es moda? No. ¿Qué es algo profético? Es revelación, es revelado. La Biblia contiene revelación de tapa a tapa. ¿Por qué nosotros sabemos que Jesús va a venir otra vez? Por la profecía. O sea, la Biblia es profética de tapa a tapa. O sea, nosotros sabemos porque creemos en el espíritu de la profecía que inspiró a sus santos, ¿sí?, a escribir la palabra, pero ya Dios lo anticipó que Jesús va a ver. ¿Y qué es? Que va a venir otra vez. ¿Eso qué es? Es tener una dimensión profética de fe, de creer que Jesús va a venir otra vez. Ya está revelado en la palabra, por eso lo creemos. Pero Dios tiene para nosotros también un destino profético, ¿sí? Perdón. ¿Qué es el destino profético en nosotros? Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar cada una de ellas. Por eso le decía que Dios es un Dios de diseños, nos diseñó. Nosotros somos antes que fuéramos. Este pastor vino a complicarle la vida hoy. La palabra de Dios dice, porque somos, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, fuimos creados en Cristo Jesús. Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó, ¿sí? O sea que Dios primero me conoció en la eternidad por medio, Él nos creó en la eternidad. Y quiero, para no complicarle la vida, la puedan entender más, había un gráfico, no sé si se puede reproducir aquí en la pantalla.
Era una imagen. Ahí está, perfecto. Yo le llamé así como para que pudiéramos situarnos, ¿sí? La eternidad pasada, Dios es eterno, ¿sí? Pero para que podamos entenderlo en nuestro lenguaje más terrenal. Hay una eternidad pasada, hay una eternidad temporal y una eternidad futura. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le leí recién, ¿sí? Salmo 139, Romanos, Efesios 2:10. Eternidad pasada. Fuimos creados antes de que todas las cosas fueran. Nosotros ya estábamos creados por Dios, en la eternidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? La palabra lo establece, ¿sí? No importa la forma en la cual nacimos o de qué manera llegamos a este mundo, pero lo importante es que en Dios ya estábamos en sus planes, ¿sí? En la eternidad pasada. Ahora, hay una vida temporal, Salmo 90:10, que habla que los seres humanos tenemos una edad aproximada de 80 años. Segunda de Corintios dice, soy en Cristo nueva criatura, ¿sí? Entonces, ahí volvemos al cuadro, creados en Cristo, diseñados antes de nacer y predestinados, lo que leímos recién. Ahora, volvemos a este tiempo, a esta hora, a esta edad presente para cada uno de nosotros. Hay una edad temporal que vivimos cada uno de nosotros. Entre máximo 80, 90, 100 años, póngale 110, alguno que es por ahí muy longevo, pero nuestra etapa de vida aproximada son 80 años en esta vida temporal. Eso dice la palabra de Dios y está corroborado por la ciencia y bueno, no hay otra forma, es así. Ahora la palabra dice que nosotros en Cristo somos una nueva criatura a través de la salvación. Pero la salvación lo que hace, nos conecta ¿con qué? Con el propósito que Dios diseñó de antemano. ¿Estamos comprendiendo? O sea, no es que Dios nos pegó una patada en el cielo así, que caímos a la tierra y no sabe qué hacer con nosotros. Sí, bueno, no sé qué voy a hacer mañana con Iván. A ver, qué sé yo, qué onda. A ver, no es que el Señor está en el trono rascándose la cabeza. A ver, ¿qué puedo hacer con Iván? A ver, ¿qué voy a hacer con Iván? ¿Qué voy a hacer con Janina? No, la verdad que no sé qué hacer. O sea, Dios ya lo diseñó de antemano. Ella tiene trazado el plan y el propósito, como lo tenía con su pueblo. Entonces, la salvación nos conecta con el propósito original por el cual Dios nos creó y con las obras que Dios diseñó de antemano para cada uno de nosotros. Y dentro del propósito y dentro de las obras entran los dones, entran los talentos, entra el llamamiento. Ahora la pregunta es, ¿ustedes cuándo van a ejercer ese llamado, ese propósito? ¿Aquí o aquí? Les vengo a complicar, yo dije que les vengo a complicar el día. Y hay una eternidad futura en el cual todos pasaremos ¿por dónde? Por el tribunal de Cristo. Hay una posición venidera y hay una recompensa venidera. Por eso les dije que vengo a hacer práctico el mensaje de la segunda venida. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y las obras cuándo las vamos a hacer? Uy, se me fue el cuadrito. Si me lo dejan un segundito más. ¿A dónde va a ser las obras? Cuando me muera. Aquí. En este tiempo. Y todo lo que nosotros hagamos aquí, ¿a dónde repercute? Esto para mí fue una revelación. Quizás para ustedes es muy sencillo, pero para mí fue una revelación. ¿A dónde mandamos todos nosotros la gente? ¿Al cielo? ¿O no? Yo como pastor he hecho cientos de servicios. Y cientos de veces envía a la gente a las moradas celestiales. ¿Es cierto? Pero yo me pensé que toda la vida íbamos a andar arriba de una nube, volando recontra aburrido, sin no saber qué hacer. Entonces el hermano murió, partió al cielo.
Pregunta, gran pregunta que a mí me quemaba la cabeza. ¿Es lo mismo, hermanos? El que ayunó, el que oró, el que gastó su vida por Cristo, el que fue asesinado por Cristo. Y no quiero ofender a nadie, pero es un término para así medio gráfico, como para que el desgraciado que hizo cualquier cosa con su vida y a último momento, no estoy diciendo mal, sino digo para que podamos ser conscientes, que en el último momento en el hospital le hicimos aceptar a Cristo y apretarme el dedo de la mano. ¿Es lo mismo? ¿Y por qué los mandamos todos al cielo nosotros así nomás? El mensaje de la segunda venida no viene solo con cantar, sino que viene con un entendimiento. Cuando yo empecé a descubrir esto, la iglesia se empezó a activar en otra dimensión. Porque empezó a entender la hora de Dios. Pablo esperaba aquel día. Mañana vamos a hablar de eso. Hay recompensas, hermanos. Hay recompensa por todo tu trabajo, hay recompensa por tu tiempo, hay recompensa por todo lo que haces para el Señor. Nada cae en vano. Entonces, ¿estamos con el cuadrito? ¿Lo tiene en mente? ¿Se va a acordar del cuadro todo este fin de semana? Entonces, todo lo que nosotros hagamos aquí va a repercutir allí. Entonces, aquí hay como algo que me tiene que despertar a descubrir qué Dios me llamó a hacer. ¿Qué Dios me llamó a hacer? Y a mí me impacta cuando Dios habla de David. Si ustedes nunca pensaron, Hechos capítulo 15, y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahí hay algo que a mí me impacta. Que hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Y después de David haber servido a su generación, durmió. O sea que David hizo todo lo que Dios le instruyó a hacer. Conciencia profética de David era que él vio los cielos, vio el tabernáculo, vio la adoración celestial. ¿Y qué hizo? La bajó aquí a la tierra. ¿Usted se cree que David lo inventó? No, o sea, David entendió y Dios le reveló qué era lo que él tenía que hacer. Ahí está el específico de Dios. Entonces yo en la tierra donde estoy, en la iglesia donde estoy, necesito entender el tiempo, cómo servir a mi gente, cómo pastorear a mi gente, cómo impactar la ciudad donde estoy. Por eso le decía que es importante los tiempos de Dios, los tiempos de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer más efectivo. Me va a hacer no perder tiempo en cosas que no tengo que perder tiempo. Entonces, ¿por qué debo alcanzar mi destino? Porque la vida no termina aquí en la tierra, sino que hay una vida venidera que está sujeta a cómo hayamos caminado en el eterno presente de Dios. Nuestro destino va a marcar nuestra manera de vivir, hermanos. Cuando nosotros conocemos nuestro destino en Dios, va a marcar nuestra manera de vivir. Pedro cambió de trabajo. Natanael fue impactado. Cada uno de los discípulos. Y hay algunas claves que nos pueden conectar a nuestro destino profético. Mañana vamos a ver algo de eso. A veces puede ser una palabra profética de Dios. ¿Sí? Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, 20, 21, ¿sí? No desprecien las profecías. Pablo entendió su propósito por revelación. Yo recibí mi llamado por revelación. Siempre amé servir. Toda la vida amé servir a la iglesia. Toda la vida, desde que llegué a la iglesia sin cero entendimiento, empecé a gastar mi vida. Pasé por todos los ministerios. Mi apellido es Miniscarco, me decían Minis y después me decían Ministerio. ¿Sí? En mis primeros 3 años servían todo. Estaba en la escuelita, estaba en los jóvenes, estaba en la entrada, estaba en el sonido. No estaba aquí arriba de la plataforma porque no sabía tocar ningún instrumento, pero hacía de todo. Pero Dios me fue revelando claramente a lo largo del tiempo el específico de Dios, a qué me había llamado, cuál era mi asignación, cuáles eran mis dones.
Hermano, yo aquí hoy no estoy porque simplemente fue por una invitación de Iván. Hoy estamos aquí porque entendemos que venimos de parte de Dios a traer una palabra de Dios para ustedes. No un mensaje así nomás o algo para cumplir con ustedes con un aniversario, sino es una palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en ustedes se activen cosas que quizás todavía no estaban activadas o entendidas. Y quizás en esta noche te vayas y te quedes pensando y dando vuelta, ¿no? Y te quedes dando vuelta en la almohada y pensando, ¿cuál es el plan de Dios específico para mí? ¿En qué hora estoy de Dios para mí? Entonces, la palabra profética muchas veces direccionada de un hombre de Dios, de una mujer, de un hermano cualquiera puede ser. La misma Biblia nos puede revelar el propósito. Los padres, hermanos, damos destino a nuestros hijos. Manoa, la madre de Sansón, le dio destino a Sansón. Ana le dio destino a Samuel. Los padres damos destino a nuestros hijos. Y esa carga está en nosotros y como iglesia tenemos que tener esa carga. Que nuestros hijos conozcan el destino de Dios para ellos. El despertar de Dios sobre su pueblo trajo una activación de parte de Dios. Y fíjese ahí todo el libro de Esdras. No lo vamos a leer porque es muchísimo y no me quiero ir mucho más en el tiempo. Pero cuando el pueblo despertó, comenzaron a ocurrir algunas cosas. Y yo quiero decir de parte del Señor que van a pasar en ustedes también. Amén. Cuando ellos volvieron al plan de Dios, una de las cosas que vino sobre ellos fueron recursos. Ciro, el rey de Persia, dice que envió un decreto. ¿Para qué? Con oro, con plata, con bienes, con cosas materiales. ¿Para qué? Para que ellos volvieran y edificaran. Hermanos, hay recursos sobrenaturales que Dios tiene preparada para una iglesia cuando la iglesia comienza a avanzar y a entender el tiempo de Dios. Dios comienza a enviar recursos, comienza a abrir los cielos, la sobrenaturalidad de Dios comienza a manifestarse en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Amén. ¿Puede creer eso? Aún los impíos abrieron sus manos, el rey, y dice que los del pueblo le daban plata, oro, ofrendas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel volviera y edificara. Cuando entramos en el tiempo de Dios, los cielos se abren. Amén. Nos da dirección, nos hace efectivo en el servicio, como les decía. Alineamos nuestro carácter al propósito, salimos de servir como queremos o como a mí me parece, sino empezamos a servir conforme a la visión de la casa. Alineamos nuestro corazón a la visión de los pastores, a la visión de la casa. Y créame, hermano, que esto es un tema bien complejo dentro de las iglesias. Pero cuando uno comienza a trabajar esto y cuando la iglesia entiende la visión y entiende el tiempo, la iglesia se alinea a la visión de la casa y todo comienza a fluir de otra manera. A los hermanos ya no hay que obligarles para que vengan a la iglesia, para que asistan, para que hagan esto, sino que los hermanos te corren de atrás y te van empujando. Cuando la iglesia entiende el tiempo de Dios, entiende la visión de Dios, lo que hace es activarse y dejamos de servir, como le decía, como a mí me parece, para trabajar y servir conforme al diseño, a lo que los padres o los pastores de la casa han establecido para este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén con esto? Mire que el pastor está escuchando y el Señor también. Descubrir mi destino profético me hace amar a mi iglesia porque en ella voy a ser fructífero, hermanos. Cuando yo descubro para qué nací, los pastores, y no voy a hacer una idolatría a los pastores, de verdad, hermanos, con eso estoy sano, yo eso no tengo ningún problema. Pero los pastores estamos llamados también muchas veces a entender, a descubrir los dones, los talentos, las temporadas de Dios de ustedes.
trabajar en ello, fortalecerlos, entrenarlos. ¿Para qué? Para que cumplan el propósito de Dios. Entonces, ¿ustedes dónde van a cumplir el propósito de Dios? ¿Dónde van a descubrir el propósito de Dios? ¿Dónde van a ser efectivos en su servicio? En su iglesia local. Su iglesia local es el ámbito que Dios preparó. ¿Para qué? Para que ustedes puedan servir, desarrollarse, ser activos en el servicio y en la obra de Dios. Descubrir mi destino en Dios hace que venga restitución de Dios. Esdras capítulo 1 versos 7 al 11. No, le voy a leer algo, pero no sé si me va a dar el tiempo. Es bastante largo todo el pasaje, pero le leo solo una parte para que vea. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sebsasar, príncipe de Judá. Todos los hizo llevar y todos los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Se lo traduzco de otra manera. El diablo, cuando vino y llevó cautivo al pueblo, una de las cosas que hizo, ¿sabe qué fue? Robarle todos los utensilios del templo. ¿Por qué? ¿Es sonso el enemigo? No. ¿Sabe por qué le robó todos los utensilios del templo? Porque les robó la adoración y les robó el culto. Y cuando nosotros muchas veces estamos fuera del tiempo de Dios, o tenemos puertas abiertas en nuestra vida, el enemigo lo que viene a hacer es robarnos nuestra adoración. Nos quita la adoración. Y cuando nos quita la adoración, la oración, la comunión con Dios, se cierran los cielos, no oímos palabra de Dios, entramos en estado de rebeldía, no nos congregamos, estamos apáticos espiritualmente. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos volvieron y que Dios despertó la palabra sobre ellos, ¿qué pasó? Dice que el enemigo que tuvo que hacer, devolverles todos los utensilios del templo. ¿Para qué? Para que ellos volvieran a Jerusalén y volvieran a levantar sus altares de adoración, volvieran a volver sus tiempos de adoración, sus tiempos de intercesión. Amén. Declaren esta noche conmigo, en el nombre de Jesús, declaro por su palabra que aquellas cosas que el enemigo me había robado, apatía, desánimo, en el nombre de Jesús, se van de mi vida. En el nombre de Jesús, vuelvo al tiempo, a la hora de Dios nuevamente. Y en el nombre de Jesús, me comprometo a levantar nuevamente mi altar de adoración, de intercesión, de comunión, de lectura de la palabra, de revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Otra de las cosas que el diablo le robó, Esdras capítulo 2, un capítulo más adelante, verso 1. 2:1 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, y cada uno a su ciudad. ¿Qué otras cosas les había robado el enemigo? Los hijos. Quizás este sea el fin de semana para que en el entendimiento de esta palabra te posiciones delante del enemigo y decirle: diablo, me vas a devolver a mis hijos, porque no te pertenecen. Mis generaciones no te pertenecen. Mis hijos no te pertenecen. Amén. Y esta ha sido una batalla que nosotros también hemos tenido que librar. Y uno le va enseñando a la iglesia esto, ¿sí? A pelear por esto, ¿sí? Cuando entramos en el tiempo de Dios. A mí me impactó esto porque no solo le robó los utensilios del templo, sino que le robó los hijos.
Pero cuando el pueblo volvió y entendió la palabra y entendió el tiempo de Dios, el diablo lo que hizo fue soltar a los hijos. Así que en el nombre de Jesús declaramos en esta noche que el diablo va a soltar a tus hijos, va a soltar a tus generaciones. La iglesia, hermanos, donde Dios los plantó, es el lugar donde Dios va a marcar sus tiempos. Nosotros, hermanos, siempre yo tengo una experiencia tan fuerte, tenemos con mi esposa. Hace muchos años atrás, ahora unos 15 años atrás, hubo un tiempo que estábamos enojados, ¿sí? Nos habíamos ofendido con una familia de la iglesia. Habíamos pasado una situación y no viene al caso. Y estábamos enojados, entonces no los podíamos ni ver. O sea, íbamos a la iglesia, estábamos enojados y no los podíamos perdonar. Yo y mi esposa somos pecadores nada más, no. Por estos lugares no hay nadie así. Y entrábamos y nos atragantábamos y estábamos y ya empezamos a corrernos cada vez más atrás. Y en un momento estábamos sentados en la fila de atrás. Hasta en un momento empezamos como a congregarnos muy salteados, ¿no? Y en todo ese tiempo empezamos a pasar tantas situaciones difíciles, ¿no? Yo me quedé sin trabajo, se nos rompía el auto, se nos rompió la bicicleta, se nos rompió todo. O sea, pero en ese momento nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estábamos pasando, ¿sí? Nos enojábamos más con Dios, más enojados todavía, estábamos recontra ofendidos. Decía, ¿para qué vamos a la iglesia? Si mirá cómo nos va todo de mal en peor, ¿no? ¿Qué pasa? Estábamos cautivos, estábamos fuera del tiempo de Dios, ¿no? Nos empezó a ir todo mal, literalmente. Siempre nosotros tenemos tan presente ese tiempo. Creo que Dios nos preparó para todos los tiempos que íbamos a pasar después, ¿sí? Esas experiencias nos han servido tan fuertemente para aconsejar, para ministrar. Hasta que volvimos a Dios y uno después en el tiempo se da cuenta que estábamos fuera del tiempo de Dios. Tuvimos que volver, tuvimos que perdonar, tuvimos que arreglar esa situación, volver de vuelta. ¿Y ahí qué entendimos? Que la iglesia marca nuestra agenda, hermanos. La agenda natural, pero no solo la agenda espiritual, sino la agenda natural. ¿Cuánto? Y aquí conecto de vuelta para ir dándole un cierre a todo este mensaje. ¿Cuánto marca tu vida personal la palabra de estos siervos? ¿Cuán importante es la palabra que se predica en este púlpito? No estoy hablando del aspecto teológico, ¿sí? Eso ya se da por sentado. Sino cuánto marca en tu hora, en tu vida, en tu agenda. Cuánto marca el mensaje que el domingo se predica. ¿Qué decisiones tomás en tu vida conforme al mensaje que se está predicando en la iglesia? Por eso les dije que el tiempo de la iglesia está conectado a nuestro tiempo personal. Los movimientos que Dios haga en la iglesia van a repercutir en ustedes directamente. ¿Cuánto está marcando eso? Les cuento algo como un testimonio nada más. A nosotros como iglesia hace unos años el Señor nos empezó a inquietar primero en orar en las mañanas temprano, ¿sí? Y después en un momento vino una carga de hacer un ayuno, ¿sí? Hicimos un ayuno una vez de 12 días a las 6 de la mañana. Primero 3 días la gente estaba entusiasmada. Al cuarto o quinto día ya quedaba el pastor y unos pocos hermanos nada más. Pero insistimos, le buscamos la vuelta, ¿sí? Y después comenzamos a hacer un ayuno de 7 días. No lo hacemos todo el año, ¿no? Hacemos generalmente 3 ayunos en el año. Uno a principio de año, uno a mediado de año y otro ahí por octubre. ¿Por qué entendimos? Porque ese es un diseño de Dios para nosotros. Yo no estoy diciendo que ustedes lo tienen que hacer. Simplemente les estoy dando un ejemplo para que podamos entender esta cuestión de los tiempos de Dios, del destino de Dios y de las palabras que Dios tiene.
Primero empezamos con un ayuno sin mucho entendimiento, pero después empezamos a descubrir para qué Dios nos llamaba. Primero que nos sacó de la comodidad, 6 de la mañana. ¿Sí? Una semana a las 6 de la mañana. Primero poca gente, después más gente. En los últimos 2 años, le garantizo, está mi esposa de testigo, hay reuniones a las 6 de la mañana que hay más gente que algunos domingos. Es el comentario. Hay un muchacho que trabaja en nuestra iglesia y que enfrente hay un negocio, están conectados por una pollería, él trabaja en una granja y le venden los pollos, y ellos vienen a las 5:30 de la mañana y le preguntan, ¿qué hacen ustedes a las 6 de la mañana en la iglesia? O sea, son toda la manzana, toda la vuelta, todo lleno de autos. Entonces empezamos el primer ayuno la primera semana generalmente, o la primera semana, o ahí nomás en enero o en febrero, porque ese ayuno nos marca un direccionamiento para el año. Entonces los hermanos vienen y algunos en algún año hicimos un acto profético, sí, que era traer una semilla, y esa semilla representaba, le hicimos traer, los hermanos no sabían, si el pastor se volvió loco, bueno, traiga para el domingo, le dije, bueno, traiga para esta semana, principalmente para el día viernes, traiga 5, 6 o 10 semillas diferentes. Todas tienen que ser diferentes. Así que llegó el viernes y todos estaban en la semana, los hermanos hablaban, ¿para qué será la semilla? ¿Para qué será la semilla? Y entonces el día viernes yo hablo acerca de la importancia de Hebreos capítulo 11. Alcanzamos lo que esperamos, ¿sí? Pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la pregunta que tiré en ese ayuno era, ¿qué estás esperando? Nada, no sé, no tengo ni idea. Bueno, si no espera nada, no va a recibir nada. Es pues la certeza de lo que se espera. Entonces, 5 cosas, no cualquier pavada, no es sacarse la lotería, no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino 5 cosas o 10 cosas que vos sientas que no has podido alcanzar y que son cosas que vos querés delante de Dios. Hicimos ese acto profético, ¿sí? Bueno, así que pusimos unas macetas ahí con tierra. Así que los hermanos venían y eran unas macetas similares a esta. Y a mí me impactaba porque había gente que era relativamente nueva, no entendían nada, eran nuevitos. Me acuerdo de una mujer, una planta igual a esta, es la que teníamos la maceta. Ella se puso de rodillas, puso esa semilla ahí y se quedó como 5 minutos ahí, llorando. Y después le digo, péguelo en la heladera, póngalo en su Biblia. ¿Qué son las cosas que vos les has pedido a Dios? Hoy es una semilla, pero en un momento eso va a dar fruto. Hermanos, cantidades increíbles de testimonios tenemos, pero cantidades increíbles. Una familia hacía 12 años que su esposa no podía quedar embarazada, estaban esperando un niño. 12 años, se había perdido 3 bebés. A los 3 meses estaba embarazada. Mediado de año, otro ayuno, fortalecemos. Octubre del año pasado el Señor nos dio toda la palabra direccional para trabajar todo el año 2023. En octubre yo no tenía ni idea, pero en octubre, en esa semana, el Espíritu Santo nos revela una palabra para trabajar. Todo este año estamos trabajando en esa palabra, que ya es impresionante las cosas que Dios está moviendo en este año. ¿Para qué le doy este ejemplo? No es para gloriarme bajo ningún punto de vista, simplemente para decirle que la agenda de la iglesia, de Dios para la iglesia, tiene que marcar tu agenda. Porque cuando el pueblo entró en el curso de acción de Dios, lo sobrenatural se comenzó a mover sobre el pueblo. La restitución de los hijos, la restitución de lo económico, comenzaron a entender, comenzaron a edificar, comenzaron a creer nuevamente. Los últimos ayunos, literalmente a las 6 de la mañana hemos tenido más de 300 personas. Y le digo, hermano, pero de verdad, le digo, los pastores de la ciudad lo saben. Dice, un pastor me dijo, Ale, a mí me encantaría tener una iglesia como la tuya, que responda. Le digo, mi iglesia es exactamente igual a la tuya. Los hermanos de mi iglesia son exactamente igual a los hermanos de tu iglesia.
tienen los mismos problemas, los mismos errores, las mismas necesidades, las mismas dificultades, todo lo mismo. Los hermanos de mi congregación no son diferentes de los hermanos de tu congregación. Y los hermanos de nuestra congregación no son diferentes a ustedes. La única diferencia es que entendieron y comprendieron los tiempos que Dios se manifiesta, y cuando Dios está en el asunto, la gente responde. Amén, hermanos. Yo siento que sobre ustedes viene una temporada nueva de Dios. Amén. De crecimiento. Yo estaba recién ahí. Si me quieren acompañar los músicos, cerramos con esta música. El Señor me dijo que viene una segunda reunión. Que viene una segunda reunión. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Lo escucharon? El Señor me dijo que viene una segunda reunión para ustedes. Amén. ¿Hay fe para eso? Así que Iván, no sé si ustedes estaban por jubilar, ustedes estaban por tomarse vacaciones. Pastores, los últimos años de su vida van a ser los más trabajosos de toda su vida. Amén. Pero van a tener gente que va a respaldar la visión y que va a trabajar. Amén. No van a ser ustedes los que van a llevar todo el trabajo adelante. Ustedes supervisarán nada más. Yo siento esa palabra sobre ustedes. El Señor me decía una segunda reunión. No sé cuándo. Pero si entendemos el tiempo, no va a ser tanto. Amén. Entonces por eso el mensaje de esta noche se llama despertar. Cuando la iglesia se despierta, se activa. Y cuando nos activamos, comienza a activarse todas las áreas de la iglesia. Comienzan a activarse los dones, porque para el crecimiento necesitamos gente que haga liberación. Para el crecimiento necesitamos gente que sepa hacer sanidad interior. Para el crecimiento necesitamos tantas cosas, necesitamos más músicos. ¿Por qué? Nosotros teníamos una sola reunión. Tuvimos años, hermano, años con una sola reunión. No había profeta que cayera a la casa que dijera: pastor, tenés que hacer una segunda reunión. Otro profeta me dijo: no se puede llenar lo que está lleno. ¿Y nosotros por qué no hacíamos una segunda reunión? Porque teníamos 4 músicos, 5, 6 como mucho. Pero en un momento le dije: como sea y de qué manera sea, con una guitarra, con un cajón peruano, con lo que sea, vamos a alargar un segundo culto. Y en menos de un año el grupo de adoración se multiplicó en 2. Amén. Así fue. Entonces, todo comienza a multiplicarse, todo comienza a crecer, ¿sí? Así que si quieren poner de pie en esta noche.